prepara con el fin de poder aclarar las dudas que pudiesen surgir en el proceso. Muy bien, entonces, esas son las fechas que están establecidas. Para esas fechas establecidas, ¿cómo es que debo proceder, ¿no? Y aquí voy a la redacción de mi trabajo, de mis fuentes, ¿no? Si yo he hecho una selección correcta, adecuada, bien minuciosa, ¿no? He trabajado en equipo y nosotros nos hemos enfocado en hacer un buen resumen, ¿no? No en copiar, estaba revisando y he visto que ustedes han copiado, no ustedes, ¿no? Pero algunos estudiantes han copiado de un trabajo de investigación, siempre está el abstract, ¿no? O también llamado resumen. Y eso lo han pegado, pero eso no les va a ayudar, o sea, eso no está bien, no les va a permitir hacer un texto argumentativo coherente, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tuvieron ustedes que hacer con este texto? Bueno, lo que ustedes tenían que haber hecho es una revisión de fuentes, ¿no? De 5 fuentes en realidad, ¿no? Tenían que haber revisado 5 fuentes. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Yo les muestro lo que he cogido, algunas ideas de los trabajos que me han estado presentando, ¿no? La tesis es una afirmación, ¿no? No se olviden de colocarle la tilde a sí. Me ponen sí sin tilde y eso es un condicional, no es una afirmación. Entonces, aquí tú presentas, te da la pregunta de controversial, ya está establecida la pregunta controversial, aquí no hay nada que ustedes tengan que adecuar, cambiar, presentar, ¿no? Ya está establecida la pregunta controversial. A esa pregunta controversial se le da respuesta, ¿no? Una respuesta asumiendo una tesis, asumiendo una postura a favor o en contra. Puede ser sí, creo, no creo, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sí considero, no considero, ¿no? En este caso es con relación a las redes sociales como herramienta de aprendizaje en la educación básica regular en el Perú, ¿no? La pregunta es, ¿estás de acuerdo con ello? Entonces, si tú crees que sí, perfecto, pones sí, no hay problemas, el equipo ha considerado que sí. Ahora, después se te pide 2 argumentos, ¿no? Esto has presentado 2 argumentos. Ahora, los argumentos, a diferencia de repente de alguna información que tú googlees, ves que argumentos es una expresión larga, amplia. En el caso de la universidad, de la propuesta del área de comprensión y redacción de textos, nosotros hablamos de argumento al porqué, a la razón, y ese porqué o esa razón se expresa en una oración simple, en una oración compuesta. Luego, ese porqué, que es el argumento, va a ser fundamentado, ¿no? Va a ser fundamentado con estrategias, una estrategia de generalización, definición, causa y efecto, va a ser fundamentado. Entonces, por eso, en algunos casos he encontrado un argumento extenso, ¿no? Ya explicado, y esa no es la secuencia que la universidad plantea para esta redacción. Entonces, el argumento, bueno, repito, ¿no? Porque ya lo hemos estado repitiendo, el argumento es una oración, ¿no? Es una oración que responde al porqué de tu tesis, ¿no? Puede estar unido con un conector de causa, por qué, ya qué, ¿no? Entonces, yo puse mi argumento, los países latinoamericanos han tenido una mejora en la comprensión lectora con el uso de las redes sociales. Y aquí hago un hincapié para que ustedes, ahora que reciben su material, ¿no? Ahora que reciben la revisión, ustedes puedan hacer las mejoras del caso. El argumento 1 y el argumento 2 son argumentos que están dirigidos, que deben estar planteados pensando en la estrategia de fundamentación, pensando en la estrategia de desarrollo de ese argumento. Y son 2 estrategias. La primera va a ser por generalización y la segunda por definición. Por lo tanto, para la estrategia de generalización, se tiene que confiar en las fuentes. O sea, ustedes debieron, y seguramente lo han hecho, han revisado información con relación a las redes sociales y el aprendizaje, y en función de esa revisión han generalizado, han planteado un argumento generalizado. Entonces, este argumento que planteen, ese argumento 1, tiene que tener, bueno, ambos argumentos, estrecha relación con los resúmenes que ustedes plantean. Entonces, ahora lo vamos a ver. Tienes el argumento 1, tienes el argumento 2, y bueno, y luego, ahora sí, viene el recoger fuentes, ¿no? En realidad son 5 fuentes que ustedes presentan, ¿no? Son
Son 5 fuentes que presenta. 2 fuentes de información referidas a que contextualicen el tema. Y las otras 2 con referencia a la generalización. Y aquí voy a entrar al esquema, ¿no? Aquí tú tienes el esquema. Te voy a presentar el esquema que ya te mandé, que ya lo tienes por anuncios, ¿no? Este es el esquema que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, esta parte, ¿no? Esta fuente, esta información que ustedes han recabado, que tiene que ver con el esquema, pero con la contextualización, esto tiene que ver con la contextualización, va directamente aquí, al desarrollo de la introducción. Entonces va a ir acá, al desarrollo de la introducción. ¿Por qué? Porque la introducción tiene ciertos elementos. Entre el primer elemento que se presenta es el contexto. ¿Y qué es el contexto? Es presentar el panorama de la controversia. ¿Cuál es la controversia? ¿Cuál es el tema controvertido? Las redes sociales como herramienta de aprendizaje. Entonces, aquí va, por eso te pide contextualización. Y cuando te pide contextualización, entonces nosotros debemos recordar lo que ya hemos estado trabajando. El contexto exige que nosotros demos las versiones opuestas, esas versiones divergentes que tiene la controversia. Y por eso es que yo debo poner acá fuente, el título, el año de una información que me dé un aspecto a favor del uso de las redes sociales en el aprendizaje. Y otra fuente que me dé un aspecto en contra, en oposición del uso de las redes sociales en el aprendizaje. Y luego haré pues la explicación resumida, ¿no? Y la razón en contra, la razón a favor y la razón en contra. Después de haber hecho este panorama con datos, con informaciones que han resumido, es que se pone la controversia que está acá, ¿no? Que ustedes ya la tienen. Y luego vas a colocar tu tesis y finalmente la anticipación, que es una oración, digamos, protocolar. Por eso es que acá, en muchos trabajos, yo les escribo y les digo que verifiquen que las fuentes tengan esas posturas, ¿no? Yo he cogido estas 2 informaciones de un trabajo que me han presentado. En este caso, si te das cuenta, ¿no? Aquí dice los adolescentes dedican una cantidad considerable de su tiempo. Y si vas leyendo, vas a llegar a que puede repercutir de manera negativa en su salud mental, ¿no? Entonces, hay una posición de cierto grupo, seguramente, de personas que piensan que las redes sociales les hace daño a su salud mental, ¿no? Ese es un panorama en contra. Y luego, aquí más adelante, ¿no? Habla sobre cómo es que ciertos docentes utilizaron una red social para enseñar y fue una estrategia exitosa. Esa es otra posición a favor, ¿no? Entonces, eso se transmite acá, pero se transmite a manera de frase, por favor. No es que yo copio, ¿no? Ya ya está, todo eso está bacán, entonces la persona me ha dicho que está bien, ya ahora lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en mi esquema. Recuerda que lo que se presenta en el esquema, se presenta frases. De lo que has establecido, vas a colocar una frase, o una oración corta. Eso ya lo expliqué en un video anterior. Entonces, por eso es importante que acá ustedes verifiquen, por favor, si han logrado establecer esas 2 fuentes opuestas, contradictorias, divergentes. Luego, más adelante, te pide 2 informaciones que tienen que ver con la estrategia de generalización, ¿no? Tienen que ver con la estrategia de generalización. Y para eso yo tengo que recordar cuál fue mi primer argumento. Mi primer argumento tiene que ver, porque yo he investigado, he leído, con los países de Latinoamérica que han tenido una mejora en la comprensión lectora. O sea, yo he leído y hay algunos países que han hecho algunos proyectos y les ha dado buenos resultados. Por eso yo establecí ese argumento, porque en la información a la que yo tuve acceso, ¿no? Lo que me dediqué a investigar, yo me encontré con el caso de Colombia, por ejemplo, ¿no? Que había hecho un plan piloto en
un departamento, sobre la biliteracidad digital y había tenido buenos resultados, eran buenas prácticas. Entonces, me encontré con esa información. Y también me encontré con la información sobre el Fondo de Promoción y Divulgación de la Lectura, que se dio en algunos colegios de Madrid, en los bachilleratos, que también le dieron buenos resultados, ¿no? Según mi lectura, permitió apoyar y trabajar con ciertas redes sociales. Esas dos fuentes me llevan a mí a generalizar, ¿no? Si en Madrid se logró, y en España, en Bogotá también se logró, entonces yo generalizo, ¿no? Países de Latinoamérica han tenido buenos resultados. Entonces, esta segunda información, donde se establece la estrategia de generalización, tengo que presentar casos, información que respalde mi primer argumento, ¿no? Y que me permita, y que se note que ha habido un trabajo de generalización, una inferencia de generalización. Y bueno, y el último tiene que ver con la estrategia de definición. Por ejemplo, esta estrategia de generalización, aquí está, ¿no? Están acá, lo tienes en tu esquema. En el esquema está cómo debes tú plantear la estrategia de generalización con frases. Frases, por favor. Salvo la oración principal, ¿no? La oración principal sabes que va la tesis, colocarás la tesis, copiarás la tesis, ¿no? La que tú has planteado. Acá, copiarás la tesis que tú has planteado, seguramente. Aquí sí tú tienes que pegar, ¿no? Ahí no hay nada que hacer, pero eso está pegando usted, claro, pues porque es la idea que yo he formulado, es mi idea, la puedo pegar, no hay problema, ¿no? Aquí hay no lo puedo bajar. Bueno, y luego, como es oración principal, va la tesis y va el primer argumento que he establecido. Voy a sacar esto. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ya que aún planteo. Esa es mi oración principal. Esa oración, las oraciones principales son las únicas que se presentan como oraciones. Lo demás tienen que ser frases, redacciones cortas. Eso ya lo hemos trabajado en el producto anterior. Bueno, aquí está la estrategia de generalización. Acá colocarás la fuente que has buscado, la sacarás de acá, ¿no? De la información, por acá debe estar tu fuente, el autor, el año, ¿no? del texto, las ideas terciarias, que son frases también que explican esa fuente, la segunda fuente, las ideas terciarias que explican, y bueno, una reiteración de la tesis, que es un parafraseo. Luego vamos a la segunda fuente, ¿no? Aquí en la segunda fuente te pide según la estrategia de definición. Entonces, en mi estrategia de definición, yo tengo que relacionar con mi argumento 2, ¿no? En mi argumento 2 yo he establecido que los entornos virtuales, ¿no? Los entornos virtuales diseñados con un fin didáctico resultan atractivos al estudiante, ¿no? Por eso es que se deben utilizar. Bien, entonces yo tendré, acuérdate que tú defines algo, ¿no? En tu estrategia de definición, tú defines alguna palabra que tiene que ver con el argumento. Con el argumento, no con la tesis. Con el argumento, entonces yo puedo definir entornos virtuales de repente, ¿no? Sería lo más lógico, aclarar qué son entornos virtuales. O de repente yo podría definir, no sé, didáctico, atractivo, fin didáctico. ¿Cuál es un fin didáctico? Entonces, yo acá voy a hacer mi estrategia de definición, ¿no? Defino con la estructura que ustedes ya han establecido, ya han practicado, ¿no? Con el campo general, con la definición característica, acá lo defino. Entonces, yo voy a establecer, voy a copiar esto para que quede más claro, nunca está de más. Prefiero ser reiterativa a omitir algo que después les puede, ¿no? Acá está, ¿no? Esa es mi oración principal, ¿no? Ya que, y planteo. Entonces, esta es mi oración principal, y de esa oración principal yo defino algo. Puedo definir entornos virtuales, un fin didáctico, eso depende de qué es lo que quieres fundamentar. Yo voy a definir entornos didácticos. Como voy a definir entornos didácticos, ¿no?
mi fuente, la fuente que utilizo para recalcar, ¿no? Para certificar lo que estoy diciendo, tiene que tener relación con el argumento. Entonces, por eso yo ubiqué esta fuente en donde el profesor que fue elegido hace muchos años como, no, 3 años creo, como el mejor profesor, da una recomendación, ¿no? Dice que los docentes deben tener 4 capacidades digitales, entre ellas es el de entornos virtuales. Entonces me pareció que esa información refuerza el hecho, ¿no? Refuerza mi argumento. Y bueno, lo voy a colocar acá, pero aquí lo coloco en frase, por favor, a manera de frase, ¿no? No voy a copiar, voy a pegar. Y luego termino pues con el cierre, que ustedes ya saben, tiene que hacer la reafirmación de la tesis, que ya están manejando, y 2 propuestas, ¿no? De solución, 2 propuestas que se puedan aplicar con su respectivo impacto. Entonces, de esa manera es que relacionamos nuestro resumen, ¿no? El resumen que hemos planteado con el esquema. Si el esquema tiene un orden, si el esquema está bien secuenciado, entonces la redacción no va a haber errores en la redacción, ¿no? Si habrá errores de repente de estilo, y eso se puede ir corrigiendo de a pocos.